Saludos. Es para mí un privilegio llegar hasta ustedes en una entrega de 1961, el año de la libertad. El pasado mayo, en ocasión del 60 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, el presidente Luis Abinader inauguró en el Centro de los Héroes una exposición alusiva a la dictadura. Declaró el 30 de mayo como el Día de la Libertad y dejó instalada una comisión encabezada por la ministra de Cultura para trabajar a nivel educativo el tema, entendiendo que la sociedad tiene aún pendiente superar prácticas políticas heredadas de entonces, tales como el autoritarismo, la concentración de poder y el culto a la personalidad, entre otras cosas. En una entrevista que nos concedió doña Carmen Heredia, descubrimos que no estábamos solos frente a la ministra. Ella formó parte del exilio dominicano en Nueva York, que jugó un papel tan importante denunciando a la comunidad internacional los crímenes y abusos de la dictadura. En esta entrevista nos cuenta cómo se vivió el 1961 en esa comunidad, que en aquel año no era ni sombra de lo que es hoy la diáspora dominicana en Nueva York, y que aún así se movilizó para exigir, después del ajusticiamiento, que se fueran los Trujillos del país y que se organizara un proceso democrático de elecciones libres en este país. Vamos a ver esta entrevista. En el 1960, yo me acababa de graduar de bachiller, entonces mis padres, que tenían una situación muy difícil porque mi papá era desafecto al gobierno, él pensó que teníamos que irnos del país. Entonces la primera que se va soy yo. Eso fue en octubre del 60. Llegué a los Estados Unidos, a New York, exactamente. Y inmediatamente hice conexión con muchos dominicanos que habían allí, entre ellos el que había sido ya mi primer noviecito, que era Bosco Guerrero. Viví en Chicago. Entonces empezamos inmediatamente a pertenecer, a organizarnos en el Movimiento de Liberación Dominicana que había en Nueva York. Me parecía mentira que yo pudiera estar reunida con tantas personas hablando de Trujillo y bueno, y de lo que estaba sucediendo en el país con total libertad, porque nosotros habíamos vivido toda nuestra infancia y nuestra adolescencia en un régimen de opresión y donde no se podía hablar. Cuando matan a Trujillo, ya nosotros teníamos 6 meses allí, y aquello fue algo maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque todos lo pudimos celebrar. Así como aquí, la mayoría, solamente en su casa, pudieron haber celebrado, nosotros sí pudimos hacer manifestaciones tremendas en Broadway. Recuerdo cuando llegamos, cómo había una cantidad de dominicanos reunidos ahí en Broadway, cerca de las 110, y comenzaban a llegar otros, iban con ataúdes y estábamos todos festejando. Aquel día fue algo increíble. Ya eso era el 1 de junio, por supuesto. No todo terminó con la muerte. Hubo que luchar más para que aquellos remanentes de la dictadura pudieran desaparecer. Nosotros participamos en un meeting justamente frente a las Naciones Unidas con la llegada de Balaguer, porque fue para que quitaran las sanciones, y recuerdo nosotros todos al unísono diciendo no le quiten las sanciones, no le quiten las sanciones. Y naturalmente ya en ese momento todo ese exilio dominicano, exilio que estaba por motivos políticos, por supuesto, comenzaba a regresar al país. Uno de los presos políticos que a la salida de la cárcel visita Nueva York es Manolo Tavares. Sí. ¿Qué recuerda de esa visita de Manolo Tavares a Nueva York? Ese fue otro gran momento, porque ahí tuve la oportunidad de conocer a Manolo. Recuerdo que se presentó en el Audubon Ballroom de New York y allí lo conocimos. Él dio una charla muy interesante y nosotros quedamos verdaderamente fascinados con Manolo Tavares. Fue otro de los grandes momentos vividos en esa ciudad. Oír hablar un dominicano en contra de todo aquello que había ocurrido durante 30 años y tener una visión diferente hacia el futuro, era algo verdaderamente importante y trascendente en ese momento, que nosotros tan jóvenes como éramos, veíamos con una ilusión tremenda. Es muy importante que se conozca realmente lo que fue aquella época de Trujillo. Fueron 30 años, no se pueden borrar.
Entonces nosotros tenemos que impulsar a que los nuevos, los jóvenes, los estudiantes conozcan esa parte de la historia. Así que me parece que es muy importante que ese día 30 de mayo se haya sido declarado Día de la Libertad, como realmente fue. Los exiliados dominicanos estaban diseminados en toda la región. En Venezuela, por ejemplo, había otro importante grupo, del que formaba parte Billo Frometa, un músico que emigró en 1937 y que más adelante escribió una canción muy hermosa sobre la nostalgia de los que anhelaban lejos de la patria el día en que por fin cayera la dictadura y se respirara libertad. El día que se inauguró la exposición en el Centro de los Héroes, el pasado 29 de mayo, Espera Quisqueyana fue interpretada por la banda Retro Jazz, que dirige Pembian San en las voces de Nairobi Duarte, Natalie Jacín y Laura Rivera. Escuchen la letra de esta canción llena de significado para el exilio dominicano en esta magnífica interpretación. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de mi tierra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad. Alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad, repicar anunciando libertad, repicar anunciando libertad.
El periodista Huichi Lora vivió el 1961 en Santiago, su ciudad natal, cuando era apenas un adolescente. Él nos narra cómo se vivieron esos meses de mayo a noviembre y el estallido de júbilo cuando se supo que los Trujillo por fin se habían ido. No se pierdan este relato. En 1961, después de que mataron a Trujillo, quedó un interregno de varios meses en que había muerto el dictador, pero no había caído la dictadura. En mi casa nos enteramos bastante temprano de que habían matado al dictador. Un hermano mío llegó tarde en la noche y dijo, en La Voz de los Estados Unidos dijeron que cayó uno grande aquí. Y más tarde, bueno, que fue Trujillo. En mi casa trabajaba una señora que tenía 29 años trabajando allá. Ya ustedes sabrán la confianza, era una segunda madre para nosotros. Y ella le dice a mi madre, doña Tatá, entonces ya se puede hablar. Y le dice a mi mamá, hazte pendeja. Es decir, mucho cuidado, porque efectivamente cayó el dictador, pero la dictadura estaba ahí vigente. Tuvieron que pasar esos 6 meses, de mayo a noviembre, cuando Ramfis Trujillo se fue, recogió el dinero en metálico, se lo llevó, se llevó el cuerpo del dictador, en fin, en el yate Angelito. Antes de irse, cometió el horrendo crimen de sangre de asesinar a todos los que estuvieron involucrados en el ajusticiamiento de Trujillo. Entonces, cuando Ramfis se fue un estallido. Ahí fue que explotó la gente diciendo, ya nos libramos de la dictadura. Yo vivía en Santiago y recuerdo claramente, porque son como si fueran fotografías y videos que uno tiene dentro, porque son cosas inolvidables, cómo salió la gente, sobre todo los jóvenes, a las calles a quitar todos los letreros que tenían los nombres de la familia Trujillo. Yo vivía en el callejón Jácuba y a un lado pasaba la calle José Trujillo Valdés y del otro lado la calle Julia Molina. Todas las calles tenían los nombres de toda esa familia. Hoy son calles Restauración e Independencia. Los letreros que señalaban la calle estaban puestos en unos tubos como de 2 o 3 pulgadas, ¿verdad? Y arriba había una cruz que decía esta calle y aquella calle. Eso lo podía haber tumbado una persona que se subiera. Pues no. Se subían 15. Un molote en el tubo. Cada uno quería ser el que quitara el letrero. E incluso se interferían. Y cuando cogían eso y lograban arrancarlo de ahí, entonces eso era una catarsis. La gente gritando, voceando. Y así sucedió con todo, porque todo tenía los nombres de los Trujillo. Fíjense esas 2 calles que le estoy señalando. El papá y la mamá tenían calles. Todos eran adorados a niveles de próceres. Había muchas estatuas. Trujillo ponía sus estatuas. En el hoy monumento a los héroes de la Restauración, que fue creado, instalado, fabricado por la dictadura como el monumento a la paz de Trujillo, en la entrada que se consideraba principal, porque tiene 4 entradas iguales, pero era la que daba a la ciudad de Santiago, había una estatua a tamaño colosal, donde estaba Trujillo con una toga, ¿verdad? Una estatua de bronce enorme, pero enorme. Y el pueblo de Santiago corrió hacia el monumento para tumbar la estatua de Trujillo. Y la gente le daba con palos, con tubos, con los puños, y eso ni se movía.
Y recuerdo que llegó un tractor, no sé de dónde lo sacaron, un tractor, y lo pusieron abajo. Eso quedaba lejos del lugar donde estaba ese estatua. Y fueron buscando cadenas, iban a los talleres de reparación de automóviles, salieron a buscar cadenas en todo Santiago y consiguieron cadenas que la fueron empatando y así largas, rodearon la estatua con esa cadena y la engancharon del tractor. Para mí y para los que estábamos ahí, en ese momento fue que cayó la dictadura, cuando cayó esa estatua. La cara de esa estatua entonces, ya en el suelo, comenzaron a darle golpes con todo lo que apareció. Desfiguraron la cara de bronce de Trujillo en la estatua, la desfiguraron y cayeron todos los letreros que decían Trujillo y todo lo que se llamaba Trujillo. Los muchachos hacíamos micromeeting en la calle y la policía nos caía atrás y volábamos patios y todas esas cosas. Pero eso no se había visto nunca en todo el... Sí, porque eso no era posible hacerlo en la dictadura. Y comenzaron la gente a hacer ese tipo de actividad, un micromeeting, exigimos tal cosa. Es decir, la misma gente buscó los canales por los cuales expresar sus inquietudes, sus protestas y sus aspiraciones. La gente solo, es decir, no hubo un líder que le dijera, señores, a la calle. No, 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 eso fue un movimiento espontáneo, sobre todo de la juventud. En nuestra sociedad sobreviven muchos rasgos de propensión hacia las dictaduras, que debe ser un propósito de la sociedad hacerlos desaparecer. Hay un dictador en cada funcionario, en cada jefe, aunque sea de un negocio privado, al que hay que rendirle pleitesía. Desde que usted vea a un político que le gusta que le pongan títulos, o él mismo se los pone. Mire, benefactor de la patria, padre de la patria nueva, benefactor de la iglesia, primer maestro, maestro, líder y guía, papá, mamá, el centinela de la frontera, óigame, dictadores, dictadorzuelos, pichones de dictadores, con coros de lambones que son los que le hacen el ambiente. No se puede ser lambón, no se puede hacer ese tipo de coro. Eso tenemos que dejarlo porque son cosas que parecen muy sutiles, pero que apuntalan la cultura dictatorial. Te vamos a hablar de una de las dictaduras más sangrientas que ha conocido Latinoamérica, la de Trujillo. Se instaló durante 31 años en la República Dominicana, causando más de 50.000 víctimas entre personas muertas y desaparecidas. También fue protagonista del más intenso saqueo al Estado que se haya conocido. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde salió Trujillo? En 1916, los norteamericanos invadieron RD. Para controlar el territorio, crearon la Guardia Nacional. Trujillo, que trabajaba de capataz en un ingenio, se convierte en militar en 1918 al ingresar a la Guardia Nacional, sirviendo a los norteamericanos. ¿Y no que era muy patriota? Bueno, en 1919 el jefe de Trujillo era el coronel Thorpe, un sádico militar que ordenaba torturas y fusilamientos a todo aquel que protestara contra la presencia de los invasores. Sirviendo a ese ejército, Trujillo empezó a ascender de rango. En 1927, 3 años después de la salida de los norteamericanos, ya Trujillo era general. Pero Trujillo tenía aspiraciones políticas, así que se presentó a las elecciones de 1930 siendo el jefe del ejército. Luego de una campaña electoral muy violenta, en la que bandas paramilitares aterrorizaban a la población, los miembros de la Junta Central Electoral, acosados y perseguidos, tuvieron que renunciar en pleno. Los nuevos jueces, sí, adivinaste, proclamaron ganador a Trujillo y es así como se convierte, gracias a un gran fraude, en presidente de la República. En su gobierno, Trujillo solo permitió un partido político, el suyo. Instaló un régimen de terror basado en el espionaje y en la violación de derechos básicos. Libertad de expresión, 0. Libertad de reunión, 0.
Pero la forma en que logró dominar el país durante 31 años no fue solo el terror de las fuerzas militares, fue básicamente el control económico. Trujillo se hizo dueño de prácticamente todo. ¿Libre competencia? Tampoco. Vamos a ver, Trujillo llegó rico al poder gracias a la corrupción, porque siendo jefe del ejército, cobraba comisiones en la compra de ropas, alimentos y equipos. Con ese dinero se convirtió en industrial y comerciante, y cuando llegó a la presidencia dictó decretos para beneficiarse. Trujillo se adueñó de la producción del país. Fundó empresas monopólicas y hacía que el Congreso dictara leyes que favorecían esas empresas. ¿Cómo así? Por ejemplo, era dueño de la única fábrica de zapatos, así que hizo que el Congreso dictara una ley prohibiendo que los campesinos anduvieran sin zapatos cuando iban a los pueblos. Todos tenían que comprar zapatos. ¿Quién crees que vendía al Estado las botas de policías y militares? Exactamente. Fundó una compañía de seguros, San Rafael, y promulgó una ley que obligaba a los patronos a asegurar a sus empleados contra accidentes de trabajo. Ya sabes en qué compañía, ¿verdad? Ajá, esa misma. Era dueño de la única fábrica de pintura, así que dictaba disposiciones municipales que obligaban a que la gente pintara todos los años la fachada de su casa. Trujillo puso un matadero industrial para la venta de la carne en la capital y forzó el monopolio. ¿Quién iba a competir bajo aquel terror? O sea, el hombre se aseguraba de que sus negocios fueran un palo. Pero no solo tenía el monopolio de la carne, también controlaba el negocio de la leche, del arroz, de la sal, el aceite y el azúcar. Así que ponía los precios que él quería. Nadie en RD podía tener una empresa comercial o industrial sin compartir sus ganancias con Trujillo o alguno de sus asociados. Además, vendía sus empresas y tierras al Estado al precio que él ponía. Por ejemplo, en diciembre de 1947, vendió al Banco Central La Salinera. Aunque no valía ni 200,000 pesos, el banco la compró en casi 3 millones de pesos. En 1950 se adueñó por la fuerza de varias fincas grandes en Pueblo Viejo de Asua y creó una gran hacienda en la que puso guardias para administrarla. También hacía que los presos trabajaran en sus fincas. El pueblo era muy pobre y casi todos los que tenían un trabajo formal eran empleados públicos. Aprovechando esa situación, Trujillo fundó una empresa prestamista destinada a la compra de los sueldos de los empleados públicos con un descuento de un 5%. Cuando un empleado público necesitaba un préstamo, vendía su sueldo a esta empresa a cambio de una porción del mismo. Increíble, o sea, increíble. Trujillo también tenía el monopolio de los prestamistas. Pero eso no es todo. Los empleados públicos estaban obligados por ley a donar el 5% de su salario al Partido Dominicano. No, ¿al Partido Dominicano? Sí, al único partido que existía, que era el de Trujillo. Los empleados del gobierno tenían que darle una parte de su sueldo. Y por ley, la real dictadura. Trujillo usaba el Congreso como se le antojaba, incluso para sus muy particulares rasgos de megalomanía sin límites. Él era loco con las condecoraciones y las lisonjas. Él mismo se proclamó generalísimo y a su hijo de 5 años le dio el rango de disque coronel. En 1932 hizo que el Senado lo declarara benefactor de la patria y así poder estar al lado de Duarte Sánchez y Mella, pues no soportaba que nadie más fuera exaltado si no lo incluía a él. Algunos a su alrededor, conociendo esa obsesión por los honores y la adulación, llegaron a compararlo con Dios. Ya tú sabes, Dios y Trujillo. En 1937 se cambió por ley el nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo. ¿En serio? Sí, Trujillo se puso exagerado en eso de poner nombres a calles, parques y avenidas. Su mamá, su papá, su hijo mayor, su hijo más pequeño, su hija... Todo se llamaba Trujillo, hasta las provincias. ¿Y qué hacía el pueblo ante todo esto? La dictadura controlaba la prensa, así que si vemos los periódicos de la época, no encontraremos más que piropos. La radio tenía a la gente harta, exaltando las maravillas de Trujillo. Pero la realidad era otra. La dictadura siempre tuvo opositores desde el primer día, y muchos muertos.
El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado por un grupo de hombres que habían sido cercanos a él. Uno de ellos, el teniente Amado García Guerrero, era miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo. Fue la persona clave, pues dio el aviso a los demás para que le hicieran una emboscada en la carretera cuando iba hacia San Cristóbal. ¡Por fin! Con el ajusticiamiento de Trujillo, la dictadura no cayó de inmediato. Sus hijos y hermanos intentaron seguir con el control del país, pero el pueblo no se lo permitió. Los 6 meses que siguieron al 30 de mayo de 1961 fueron un camino de cambio hacia la democracia en los que el pueblo, como protagonista, se lanzó a las calles a conquistar sus derechos. Luego de una larga noche de 31 años, el 1961 fue el año de la libertad. Gracias una vez más por la sintonía. No olviden visitar la exposición, un relato visual de cómo fue la dictadura y cómo cayó, en un lugar abierto, accesible, al que se puede ir de día y de noche, porque está iluminado y con vigilancia permanente. También les invito a seguir este proyecto en las redes, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre 1961 Libertad, donde encontrarán fotos de la época, algunas no muy conocidas, datos interesantes, recortes de periódicos, videos de la época y videos animados, hechos con los más innovadores recursos pedagógicos para ilustrar a la población de todas las edades. Visiten la página web 1961 Libertad y acompáñennos en una próxima entrega. Soy Patricia Solano. Hasta entonces.